Mandanos un WhatsApp. Un programa que apoya permanentemente al teatro independiente y al arte en sus distintas ramas. Poco ruido y muchas nueces. Patricia Rosas entrevistando a referentes del teatro independiente, más las columnas de distintas áreas de la cultura. Poco ruido y muchas nueces. Los sábados a las 17 horas. En Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. La realidad explota. Fede Radio. Los acompañamos contando lo que la prensa canalla oculta. Conduce Nicolás González. Con la participación de María Álvarez. Economía, Juan Valerdi. Producción general, Mate Cocido Cooperativa de Trabajo de Comunicación. Ya comienza Fede Radio. No me saldré con la mía, mi amor. Debería chequear mi contestador. Fly 956 voy a extrañar. Tu belleza es como un resplandor. Estoy tan cansado que no tengo fuerzas para discutir. Es tan triste esta vez que no puedo hablar. Fly 956, el tiempo dirá. Pero muy buenas tardes, bienvenidos a Fede Radio, bienvenidos a Radio Caput. Hasta las 5 de la tarde les hacemos compañía, con información, con música, con entrevistas, con análisis, con reflexiones, porque hoy vamos a estar con un amigo de la casa en unos minutitos reflexionando y hablando sobre lo que pasó el jueves. Ya te digo, Marra, ya te digo, te tengo en ascuas. En ascuas. Te tengo en ascuas. En ascuas. Sobre lo que pasó y sobre lo que viene en el mapa político de la Argentina. Lo que viene. Lo que vendrá. El señor Alejandro Tarruela en un ratito en Fede Radio. Muy bien, Tarruela. Vamos a estar hablando con el secretario general de FESPROSA, Jorge Jabrowski, por la represión que hubo en Salta a los trabajadores de la educación. Que tiraron a un maestro en un puente. Exactamente. Está desaparecido ese maestro. Exactamente. Vamos a hablar un ratito con el amigo secretario general del sindicato FESPROSA, sindicato médico, que también repudió los hechos y que participó de la movilización. Vamos a estar hablando con Pedro Ligerón Vargas. ¿Quién es Pedro? Es coproductor de la película Sebastián Moro, El Caminante, que se estrena estos días en el Cine Gumón y que va a estar en el Malva también todos los domingos de junio. De San Rafael Mendoza va a estar Sonia Balzano con su columna. Nadando contra la corriente económica llegará el señor Juan Valerdi. Y por supuesto ella, que está acá a mi derecha, acompañándome como cada sábado, la señora María Álvarez. Marra, querida, buenas tardes. ¿Qué tal a todos? Y todas. Y todes. Un abrazo a Lucas Loza, que está operando este programa. Exactamente. Pedimos disculpas por el sábado pasado, pero bueno, a veces el cuerpo pide que uno tome un poquito de descanso, un poquito de licencia. Así que tuvimos que parar un segundo, un cachito. Así nos extrañan mejor. Sí. Claro, hay que hacerse desear. Disculpa misa. Marra, querida, ¿estuviste en la plaza del jueves? Por supuesto que estuve. ¿Te mojaste entonces? Me empapé. Por eso estoy tomando Redoxon ahora. Muy bien. Aunque estoy resfriada. Ahí estuvimos la 9 de julio, en la... Yo estuve en diagonal, no pude entrar a la plaza.
era imposible. ¿En qué diagonal estuviste? Esto era Diagonal Sur, Yo en diagonal norte. donde había una pantalla y un gran parlante, así que pude verla y escucharla, que lo más importante es escucharla. Sí, yo estuve en diagonal norte, también con una pantalla, pues no llegué obviamente a No, toda no la plaza, podías, porque era no imposible. se podía pasar a la plaza directamente de tanta gente. ¿Qué sensaciones, qué te dejó el acto? Bueno, siempre, para mí los actos, así donde va mucha gente de los nuestros, porque son de los nuestros, es gratificante, ¿no? Después, con respecto al resto, no tengo la menor idea de lo que va a pasar. Dejó más duda que certeza. No. La certeza es que ella no va a ser candidata, segurísimo. Y después no sé, la verdad que no sé. Viene rara la cosa, rara por no decir mal. Falta muy poco para cerrar las listas, así que no sé qué va a pasar. Yo no lo veo tan mal, vos sabés, yo sigo siendo optimista. Albertite tampoco, porque se fue con la guitarra hecha Palmalal a cantar. Sí, se fue solo como Locomalo. Claro, fue a cantar a Lito Nevia. Solo, pues yo creo que Lilito Nevia lo acompaña. No, Lito Nevia ni en foto lo debe querer ver ahora. Al principio, viste, más o menos se lo bancaba, ahora ni loco. ¿No ves que no apareció nunca más? En un ratito Alejandro Tarruela va a estar reflexionando sobre estas cuestiones. A ver qué pasa. A ver qué piensa. ¿Qué piensa Alejandro? Porque qué pasa no bien. sabemos, ni sabremos hasta que suceda, va. Y queremos arrancar con música homenajeando a alguien. Sí, la verdad que fue terrible y basta, le digo a la parca que no se lleve más a ninguna grande. Se nos llevó a la excepcional Tina Turner. La verdad que fue un golpazo, ¿no? Porque era magnífica Tina, era magnífica. Hacía bastante que estaba retirada, pero igual siempre nos quedaba el recuerdo de ella, extraordinario. Inclusive yo vi en un noticiero alemán, cuando ella cumplió 80 años, que en un teatro le hicieron la fiestita, ¿va? Y ella entró por el final de la sala con la misma pollera corta, esas patas, subió al escenario, se puso a bailar y a cantar, por favor. Bueno, quiero que la escuchemos en un tema que es tradicional de ella. Lo voy a decir en castellano porque yo no sé inglés ni voy a aprender nunca. El tema es, ¿qué tiene que ver el amor con eso? Dale. Whatever the reason, you do it for me. Oh,
¡Váyanse al carajo! ¡Yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! ¡Aquí hay un pueblo digno! ¡Yanquis de mierda! ¡Váyanse al carajo 100 veces! Aquí... Adhiere Fede Radio. Y entramos a recorrer las noticias en Fede Radio. Alberto Fernández viaja a Brasil a reunirse con Lula. El presidente eligió recluirse en la residencia de Chapadmalal tras el Tedeum del 25 de mayo y escuchar desde ahí los ecos de la plaza colmada para escuchar a Cristina Kirchner. El lunes retomará su agenda presidencial con un cronograma cargado. En la mañana recibirá la Quinta de Olivos al presidente electo de Paraguay, Santiago Peña, y por la tarde-noche, va a partir a Brasil, donde su par Lula da Silva encabezará una reunión con mandatarios regionales para impulsar la UNASUR. Rossi y Scioli confirmaron que no bajan sus precandidaturas presidenciales. Ni siquiera la contundente demostración de respaldo popular que solo concentra a Cristina Fernández de Kirchner, ni la cuidadosa puesta en escena junto a sus alfiles sobre el escenario de Plaza de Mayo, ni la necesidad de sortear las eufóricas placas de TV que el 13 de agosto a la noche ubicarían al frente de todos en segundo plano como consecuencia inevitable de la sopa de precandidatos, Daniel Scioli y Agustín Rossi confirmaron su decisión de dirimir en internas abiertas la candidatura presidencial del peronismo. Este lunes hago la comunicación formal de mi precandidatura a presidente, que es algo que vengo analizando desde que el presidente Alberto Fernández tomó la decisión de no presentarse a la reelección, afirmó Rossi, actual jefe de gabinete, para quien el discurso de Cristina Fernández no cambió nada del panorama del oficialismo. Hay que darle poder a la ciudadanía y que ordene con su voto a las candidaturas, dijo a su turno Scioli, quien apuesta a ser elegido por quienes busquen lo previsible y lo confiable. ESMA, el avión de los vuelos de la muerte, estará de regreso a mediados de junio. Desde el Ministerio de Economía confirman que en Estados Unidos ya está prácticamente terminada la reconstrucción del Skyban de la prefectura que se usó para tirar a las aguas a 3 integrantes de Madre de Plaza de Mayo, a las monjas francesas y a otros 7 militantes que se reunían en la iglesia de la Santa Cruz. Después de casi 30 años fuera del país, el que supo ser el Skyban PA-51 de la Prefectura Naval Argentina estará regresando en la semana segunda de junio desde los Estados Unidos para convertirse en una prueba material del horror de la última dictadura. En este avión, los genocidas trasladaron hacia la muerte a 3 integrantes de Madre Plaza de Mayo, Azucena Villaflor, María Esther Balestrino de Cariaga y María Eugenia Ponce de Bianco, a las monjas francesas Alice Domón y Leonie Duquet y otros 7 militantes que se reunían en la iglesia de la Santa Cruz. Otro general retirado que quiere reivindicar la represión. Alejandro José Beverina cuestionó al ministro Jorge Tayana en una carta pública. Después de la reivindicación de los genocidas presos que ensayó el general retirado Rodrigo Soloaga semanas atrás, lo comentamos acá en Fede Radio en su momento, otro compañero de armas hizo un llamado público para que el ejército haga un acto para conmemorar el llamado combate de Manchalá contra los integrantes del PRT-ERP. En una carta publicada en el diario La Nación, el general retirado Alejandro José Beverina cuestionó al ministro de Defensa Tayana por no haber supuestamente autorizado el pedido de un grupo de soldados para hacer un acto en el batallón de ingenieros de montaña Quinta de Salta, donde solían hacerse conmemoraciones durante el gobierno de Mauricio Macri. La última, de 2019, contó con la presencia del entonces jefe del ejército Claudio Pasqualini, un impulsor de la agenda de la memoria completa, como reclaman los sectores que buscan negar los crímenes de la dictadura. Resulta inconcebible que un pueblo no pueda celebrar una victoria militar, despotricó Beverina, que ya en 2005 se había solidarizado con los camaradas que reivindicaban los represores de la última dictadura. Solo el enemigo querrá ocultar semejante hazaña, agregó el retirado. En otro ejemplo más de que estos tipos siguen jodiendo y que no son castigados lo suficiente. Por supuesto. Cierran la inscripción a profesorados de nivel inicial de la ciudad de Buenos Aires. El gobierno porteño clausuró el ingreso a 10 institutos para el segundo cuatrimestre del año, con fuertes críticas de la comunidad educativa.
En la misma semana que la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, publicó un video en redes sociales para contestar las críticas recibidas por recortar el presupuesto educativo, también avanzó con el ajuste sobre los profesorados. La Unidad de Coordinación del Sistema de Formación Docente inhabilitó el ingreso a 10 institutos de nivel inicial para el segundo cuatrimestre de 2023, a solo un día hábil del inicio del periodo de inscripciones, dejando solo 2 establecimientos disponibles. La medida generó el repudio de la comunidad educativa. El sorpresivo anuncio se produjo el martes por la noche. En el listado de establecimientos disponibles para iniciar la carrera de formación docente de nivel inicial en el segundo cuatrimestre, se excluyeron casi todas las opciones, a excepción del Instituto Superior de Profesorado de Educación Inicial Sara Eccleston y la Escuela Normal Superior número 6 Vicente López y Planes. Los otros 10 institutos donde se cursa la carrera no recibirán ingresantes en lo que resta de 2023. Vamos a hablar en la semana que viene con la gente del sindicato de ADEMIS, con lo que estuvimos conversando hoy. Íbamos a tratar de sacar a Mariana Escayola, que es la secretaria general. No pudo hoy, vamos a estar la semana que viene hablando, pero es un tema gravísimo lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires con la educación. No con las ratas y los gatos. Sí, con los gatos que quedaron en el gobierno. No. ¿No viste que mandó gatos, Sí, para cazar ratas? Dios mío. Los docentes detenidos en Salta fueron liberados, pero quedaron imputados por desobediencia. Los 19 docentes salteños detenidos por realizar una protesta en reclamo de mejoras salariales quedaron a cero libertad. Sin embargo, fueron imputados por desobediencia judicial y entorpecimiento de las vías de transporte. La comunidad educativa y organismos de derechos humanos denunciaron violencia institucional por la represión policial y las detenciones. Los acusados realizaban acciones en el marco del plan de lucha que llevan adelante los docentes autoconvocados de Salta, en un conflicto con el gobierno provincial que ya lleva 3 semanas. A través de un comunicado desde el Ministerio Público indicaron que el incidente tuvo lugar el jueves en el ex peaje Aunor, cuando un grupo de personas desoyó las instrucciones y el apercibimiento de la jueza Garantías número 1, Ada Zunino. Según el parte de prensa, ese grupo comenzó a quemar neumáticos, persistiendo en su intento de avanzar y obstruir nuevamente el libre tránsito de los vehículos en la ruta, a pesar de los reiterados llamados a cesar su actitud. En tanto, la magistrada detalló que una vez normalizado el tránsito se dictó una orden judicial, de la cual los manifestantes fueron notificados, que establece que pueden protestar de la forma que quieran, pero sin volver a interrumpir el paso de entrada y salida de la ciudad. Entonces no es de la forma que quieran. ¿No? De la forma que nosotros le decimos. De la forma, claro. Pues se trata de un ejercicio abusivo de sus derechos. Una jueza dice que es un ejercicio abusivo de los derechos. Bueno. Ay, Dios. Del Comité Provincial contra la Tortura adelantaron que van a denunciar como un hecho de gravedad institucional que representantes de ese organismo no hayan podido ingresar a la alcaldía a constatar las condiciones de los detenidos. En ese contexto, el abogado de uno de los docentes aseguró que su defendido fue ahorcado durante la detención. Todo esto se registra en el marco de un conflicto que incluye un paro de actividades. Estoy muy congestionado. Un paro de actividades y marchas en la capital y en distintos puntos del territorio provincial. El sector protesta por el aumento del salario básico y el blanqueo de varios ítems que integra la grilla salarial. Rodríguez Larreta le envió su respaldo a la derechista Isabel Díaz Ayuso. Mira. Como Mauricio Macri lo hacía con Mariano Rajoy, ¿se acuerdan? El jefe de gobierno porteño y precandidato presidencial Horacio Rodríguez Larreta dejó pasar el 25 de mayo y hoy le envió un mensaje de respaldo a la figura del Partido Popular Español, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien va por su reelección en la Comunidad de Madrid este domingo, cuando se celebrarán en España elecciones autonómicas y municipales. El mensaje de Larreta también fue para el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que buscará también la renovación de su cargo. Ayuso, como presidenta de la comunidad, está a cargo no solo de la ciudad capital, sino que reúne otros 179 municipios. Larreta mantiene el histórico lazo entre el PRO y el PP español, y en marzo del año pasado realizó una visita a Madrid para reunirse con Díaz Ayuso y Martínez Almeida, a quien invitó a la Cumbre Mundial de Alcaldes que se realizó en la ciudad de Buenos Aires en octubre pasado. No tengo dudas que el buen gobierno de Díaz Ayuso y Martínez Almeida va a ser ratificado en las elecciones regionales y municipales el próximo domingo. Envió su respaldo a Rodríguez Larreta y agregó: estuve con ellos en Madrid y allí se respira libertad, transformación y futuro. Como hemos hablado muchas veces, la ciudadanía quiere gobiernos con capacidad de gestión y comprometidos
con mejoras a la calidad de vida, dijo Larreta. Pero no sé a quién le preguntó, porque si vos buscás un poco las noticias... Si rascás un poquito en España, ¿no? Los madrileños no están muy conformes con la Ayuso. Digo, no los madrileños, los españoles en general. La suba de alimentos no afloja durante mayo. Los alimentos y bebidas continúan presionando el alza del índice de inflación. A pocos días de que concluya mayo, la mayoría de las consultoras pronostican que el rubro registrará este mes una suba promedio que se ubicaría en torno del 9%, levemente por debajo del 10,1% de abril. Intima a mayoristas por el precio del aceite. La Secretaría de Comercio detectó una presunta estafa por parte de mayoristas. Presunta, dice, ¿no? Claro, presunta. Sí, por las dudas. Se cuidan, son cuidadosos los muchachos a veces. En la comercialización de aceite, luego una serie de operativos realizados esta semana, donde descubrió que algunos productos comprados a precio subsidiado eran revendidos a los minoristas a un precio mucho mayor al acordado en el programa Precios Justos. Las inspecciones se realizaron el día 22 y 23 de mayo, los días, en los supermercados mayoristas Jaguar, Maxi Consumo, Vital, Macro y Diarco, para controlar el precio y el stock de los aceites que están dentro del fideicomiso aceitero. A partir de estos operativos se detectaron incumplimientos que constituyen presunto fraude en los precios de venta por parte de los mayoristas, ya que comercializan el aceite del fideicomiso, que compran a un precio subsidiado 45% inferior al del mercado, a los comercios minoristas a un precio mucho mayor que los valores acordados en precios justos, indicó Comercio en un comunicado. De probarse esta acción, representaría una estafa por parte de los mayoristas hacia el Estado y hacia los consumidores, agregó. Iniciarán la reparación de Atucha 2. Las tareas de reparación de la central nuclear Atucha 2, cuya operación está detenida desde octubre por un inconveniente mecánico, comenzarán a mediados de junio, luego que la empresa Nucleoeléctrica Argentina completó el diseño y fabricación del herramental necesario para la tarea, con lo cual el reactor podrá estar nuevamente aportando electricidad al sistema en julio. Subsidios para productores vitivinícolas. El Ministerio de Desarrollo Social envió fondos por 500 millones de pesos para asistir a vitivinicultores de hasta 10 hectáreas que hayan sufrido pérdidas por contingencias climáticas. El dinero será administrado por la Corporación Vitivinícola Argentina, COVIAR, a través de los Centros de Desarrollo Vitivinícola que operan en la alianza con el INTA a nivel país. Y vamos cerrando con una noticia que hay que tomarla con precaución por lo que se viene en la Argentina. A ver. Litio jujeño para China. Esta cosa que el litio lo manejan las provincias de Augusto y Piacere, es algo que debería ser revisado, ¿no? Tenés que cambiar la Constitución para eso, por eso fue Carlitos. Carlitos y Alfonsín. El proyecto Olaroz Cauchari de la empresa minera Exar comenzará en pocos días la producción y primera exportación de carbonato de litio, consignó este jueves un despacho de la agencia Telam. Se convertirá así en el tercer proyecto en operación de la Argentina, tras la construcción de una planta de procesamiento en el Salar ubicado en el departamento Susque de Jujuy, con una inversión de 976 millones de dólares. La planta comenzó el acopio de los carbonatos iniciales para concretar una exportación a China de 100 toneladas. Exar es una sociedad nacional cuyos accionistas son la canadiense Lithium Americas Corp y la china Ganfeng Lithium, quienes desembolsaron el capital necesario para dirigir la obra en Susques, ubicada a 4.500 metros sobre el nivel del mar. Cerramos el bloque noticias, vamos a la tanda. Cuando venimos pegamos el tema musical y nos viene Alejandro Tarruela para hablar con Fede Radio. ¿Sabe lo que pasa? Acá le está fallando el engranaje. Si usted no le pone un poquitito de Radio Capú, el engranaje va a seguir fallando. ¿Radio? Caput. Morón es Obras. Sáenz Peña, Encuentro, Catania, Ruchi, Belgrano, Güemes, Rivadavia, San Martín, Granaderos, Unión, Zuloaga, Evita. Más plazas y parques, más espacios verdes. Municipio de Morón, corazón del oeste. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular.
Mandá un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos, que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. Un programa que apoya permanentemente al teatro independiente y al arte en sus distintas ramas. Poco ruido y muchas nueces. Patricia Rosas entrevistando a referentes del teatro independiente, más las columnas de distintas áreas de la cultura. Poco ruido y muchas nueces. Los sábados a las 17 horas. En Caput. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46. La escuela, la pedagogía, los pibes, sus docentes, la crisis, el barrio y la Argentina reunidos en un memorial que no son anécdotas. A eso vine, de Néstor Rebecki. Historias, reflexiones y escritos sobre educación secundaria. A eso vine, de Néstor Rebecki. Disponible en todas las librerías. Ediciones Sicus. La buena lectura ilumina. Desde tu celular, conéctate una vez más. Seguimos informando. Seguimos informando. Se enciende una luz. Aire Radio Caput. Radio Caput. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 54 95 98 85. Infosiberia. Las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Las noticias en tu celular. Este programa forma parte de la red de programas de radio Vamos a Andar. Red de programas de radio populares, alternativos y comunitarios. La propuesta de un colectivo por una comunicación popular. Red de programas de radio Vamos a Andar. Vamos a andar. Fede Radio. Machirulos, abstenerse.
Estamos escuchando Lo que vendrá. Un temazo. De Piazzolla, porque Piazzolla. como no sabemos, lo que vendrá, acá el maestro nos da el marco musical de la cuestión política. Y del maestro Piazzolla al maestro Alejandro Tarruela. Tarruela, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Cómo estás, María? Bien, Alejandro, ¿cómo va? Qué lindo Bien, escucharte siempre, Ale. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Pero Y me encanta escucharlos a ustedes. recurrimos a vos a ver si nos aclarás un poco el panorama de lo que está pasando, de lo que viene. Recurrimos a vos para que reflexionemos juntos un poquito cómo estás viendo vos esta actualidad, esta coyuntura política argentina. Bueno, a mí me parece que es un momento de cambio muy profundo, ¿no es cierto? Porque estamos insertos en los cambios que están sucediendo en el mundo, ¿no? Y una cosa que esto hace, a que este es un cambio de carácter, yo diría en estos términos, es histórico, cultural, político, ¿no? Porque está sucediendo en el mundo una movilidad de elementos y de sucesos que son, digamos, inéditos casi diría en siglos, ¿no? Es decir, un cambio de la mirada que va, habitualmente se dice que va de Occidente a Oriente. Yo diría que la mirada hoy en el mundo va de Occidente hacia Oriente y hacia Sudamérica también. Es decir, un escenario de cambios y transformaciones muy profundas va a estar en América del Sur y ahí es parte de las miradas que nosotros tenemos que poner en juego, ¿no? Entonces, estamos ante un episodio muy importante que es la movilización del 25 de mayo. La movilización social que se produce en Argentina es inédita en el planeta. Esta vez Cristina hizo la convocatoria, se produjo el acto importante de Plaza de Mayo en un contexto de cambio electoral muy serio. Pero ese cambio electoral tiene esa movilización de masas, una movilización del conjunto de la sociedad de todo el país, porque recordemos que Cristina señaló a personas de las provincias específicamente que habían llegado a Plaza de Mayo y que se había tenido ya comunicación por verlos, por ver los mensajes que le enviaban a ella. Y la movilización de las provincias es muy importante, tanto es así que cuando muchos de nosotros creíamos que las elecciones venía muy mal, bueno, resulta que hay una sucesión de triunfos en las provincias. Entonces tenemos un país en el cual el puerto no va a ser el único protagonista de lo que va a suceder en las próximas elecciones. Pero en medio de ese tiempo que vamos hacia las elecciones, tenemos que el 29 está la reunión de Sudáfrica de los BRICS, donde se va a profundizar el tema de la ayuda a Argentina y a su vez se adelanta el tema de nuestro ingreso a los BRICS. Al mismo tiempo, una reunión en Brasil va a reunir a políticos de todo del subcontinente suramericano que van a ir por algunos ejes que son el Mercosur, el UNASUR y la cuestión regional. Es decir, que en este contexto que estamos nosotros tratando con ustedes, María y Nicolás, se va a suceder algo que va hacia una regionalización con Argentina y Brasil al frente. Tenemos también un hecho muy importante que es México. Claro. Es México, exacto. Y ahí también estamos jugando un papel. Entonces, esta elección no es tan sencilla. Esta elección que la vamos a ganar va a tener ingredientes de otro carácter. El peso de las provincias. Tratamos de definir quién puede ser presidente, que a mí hoy no me parece tan importante como ver que las provincias, el vicepresidente va a ser o vicepresidenta va a ser alguien de las provincias. Las provincias van a tener un peso muy muy importante en la formulación de los diputados. Entonces, el grado de integración va a ser muy importante, muy significativo en el contexto de todo esto. Y ahí estamos nosotros jugados. Sí.
Hola. Sí, pensemos además que, digamos, mientras sucede todos estos acontecimientos, el Papa sale un día antes de la movilización a decir que el año que viene podría estar en la Argentina. El año que viene podría estar en Argentina, nos está anunciando un triunfo nuestro. El Papa va a venir si el peronismo y el Frente ganan las elecciones. Y en segundo término, al día siguiente, el 25, anuncia, en el momento que hay un acto en la Catedral de Buenos Aires que parecía de cierta importancia, anuncia que el cardenal primado en realidad es otro. Es un obispo de los Villeros, que está en Río Gallegos, en la Patagonia, que además es un obispo patagónico, dato no casual, ¿no es cierto? Sí. Entonces, tenemos nosotros que tener la capacidad de jugar estos elementos arriba de la mesa y decir, bueno, acá nos están marcando la cancha una cuestión que es muy favorable a los sentimientos, a la sensación que nosotros tenemos de la vida cotidiana, en el marco de la historia nacional argentina de estos días. No sé qué les parece a ustedes. No, coincido. Pasa que muchas veces tenemos una mirada muy porteñista de la cosa, ¿no? Muy amba de la realidad, y creemos que todo se define en la capital federal de la República Argentina. Eso es cierto, y me parece que tenemos que empezar a pensar, la capital federal es una ciudad que se creó para ser la representación del conjunto de las provincias y tiene que seguir siendo lo mismo. No es un Colorado uruguayo, digo Rodríguez Larreta, no oriental como Artigas ni como Mujica, Pepe Mujica, ni como Lavalleja, ni otros patriotas uruguayos, ¿no es cierto?, ni como Galeano, ni como Benedetti, que está tratando de marcarnos la cancha acá. Rodríguez Larreta es como Mitre, ¿no? Entonces, evidentemente la mirada es en el puerto, la mirada nuestra tiene que ser en el conjunto. Y ahí tenemos un hecho importante en el juego de todas estas cuestiones, que el presidente del Congreso del Justicialismo en la actualidad es Gildo Infran, gobernador de Formosa, golpeado, digamos que se lo defenestra, se le inventan cosas. Bueno, Patricia Bullrich intentó hacer un golpe de Estado, digamos, ni bien terminó la pandemia y fracasó, porque además hay una cosa que en esa visión, digamos, del porteñismo fulero, porque nosotros también somos porteños al fin y al cabo, del porteñismo centralista, era mirarlo como si fuera un paraguayo, ¿no es cierto?, con una visión casi racista y discriminatoria de lo que significa el Paraguay. Y Gildo Infran es el hombre que va, digamos, a dirimir, a jugar en el medio de todo esto. Por eso mismo se intentó que la Corte interviniese en la elección de su provincia, y eso hace un poco esto que vos decías, Nicolás, es hay que mirar, tener una visión, digamos, de país más amplia. Cuando en la visión nuestra está el país más amplio, nos entra en la esperanza en el corazón y en la situación, en la vida cotidiana. Sí, yo pienso como vos y viendo los resultados de las provincias, como decís vos, de las elecciones, uno empieza a mirar el país de otra manera, porque dice, mira, no era todo como te cuentan los grandes medios hegemónicos de la Ciudad de Buenos Aires, como no era todo tan así. Te inventa una realidad que la Argentina no se vive, entonces te inventan candidatos que aparentemente para la ciudad de Buenos Aires son los que están manejando la elección, por decirlo de alguna manera, pero que no tienen representación en las provincias. Claro, exacto. Fíjate vos que cuando fue el triunfo del Mundial, yo hice un par de notas marcando la importancia de la movilización popular. Había sido el 15% sobre base, y ahí en más, de la movilización en todo el país por el tema del Mundial. ¿Qué estaba expresando la sociedad? ¿Estaba expresando el triunfo del Mundial? Sí, era un hecho cultural, pero a su vez estaba expresando la necesidad de la unidad. Hubo una movilización muy grande, que no ocurre movilizaciones de este carácter en el mundo, no hubo incidentes, no hubo problemas, y la gente necesitaba sentir alegría y esperanza sobre un hecho importante y estaba
tan jodida o quizá un poco menos jodida de lo que está jodida hoy. Acá está sucediendo un fenómeno que es muy singular, no estamos muy bien en lo económico-social y sin embargo la sociedad te está dando pautas en la Plaza de Mayo, el 25 de mayo y durante el Mundial también, de algo que no es común en el planeta. Claro, cuesta entenderlo, no sucede en ninguna parte, sucede acá, pero somos parte y somos protagonistas de todo eso porque hemos estado en la plaza, hemos estado en las movilizaciones del Mundial. Entonces hay episodios que tienen que ver con la cultura y con la historia, que de ahí van a la política y que necesitamos analizarlos en profundidad. Es mi impresión personal, ¿no? No, yo tengo esa mirada también, inclusive hay gente que me dice muchas veces, guarda que las economías regionales no están tan mal como uno lo piensa de la Ciudad de Buenos Aires. El grave problema es el poder adquisitivo, la distribución del ingreso y el poder de compra que tienen los argentinos, porque el nivel de inflación que tenemos es tan alto que te come todo lo que vos puedas ir logrando a través de paritarias o de aumentos escalonados, digamos. Claro, no, por supuesto que necesitamos un gobierno que comience a cambiar las reglas de juego, porque hay que cambiar, digamos, hay para mí una visión que es la productivista, que hay que producir y hay que tener un país de alto nivel de industria, pero hoy en día mismo hay un nivel de producción altísimo, niveles de ingresos por exportaciones notables, pero la distribución es pésima. Entonces lo que hay que plantear en la, digamos, cambio de la ley en torno a cómo se distribuye, no puede ser de que la minería tenga digamos, hoy la situación que tiene, que haya producción del campo que se vaya sin, digamos, ir a la FIP, pagar los impuestos, terminar con el sistema impositivo regresivo que tenemos hoy y acabar con la ley de entidades financieras, porque seguimos con una ley de la dictadura militar, o sea que en la economía estamos en la dictadura militar, en la cultura, en la historia y en la movilización popular estamos parados en la actualidad. Entonces lo que tenemos que hacer es adecuar el sistema económico financiero a la realidad histórico, político y cultural que tenemos en Argentina. En ese sentido, Cristina en su discurso marcó la cancha, marcó los ejes que tiene que tener una propuesta de gobierno para seducir a la gente y para hacer de esta una vida un poco más feliz. Claro, exacto. Digamos, el pueblo nos seduce, somos parte de él y ahí seducimos también, pero lo que hay que cambiar son las reglas económico-financieras de la dictadura que nos siguen rigiendo en la actualidad, en el terreno financiero, en el terreno de la economía cotidiana. Claro, no podemos seguir con grupos financieros y corporaciones que nos marquen la cancha. La cancha la marcamos en la calle, bueno, lo que tenemos que hacer es marcarla también a través del gobierno. Sin duda, sin duda. Ahora, vos nos transmitís cierto optimismo respecto también a la cuestión internacional, cosa que muchas veces no se mira, no se presta tanta atención, y sin embargo el tema de los BRICS y el tema del UNASUR y la recomposición regional es una esperanza abierta en América Latina y para la Argentina también, por supuesto. Pero no te quepa la menor duda. Voy a marcar un hecho más internacional. Se acaba de lograr la paz Armenia-Azerbaiyán, ¿sí?, que estaban enfrentados desde la caída de la URSS. ¿Quién ha estado trabajando en eso desde el primer minuto de su gobernanza, por así decirlo? Fue el Papa Francisco. Estuvo en Armenia, visitó las regiones. Bueno, hay un campo internacional donde tenemos jugadores, parecen que son muy importantes en todo esto. Entonces, tenemos que tener una esperanza mayor, pero nuestra esperanza mayor me parece que nace de que nos sintamos como un país en conjunto y no como habitantes de un puerto, digamos, oligárquico y discriminatorio, ¿no? Por decirlo de algún modo, sintetizarlo ahí. Bien, ¿y cómo viste a Cristina, digamos? ¿Qué rol crees que le cabe a Cristina en lo que viene? Yo creo que ella está
digamos, marcando los temas centrales, ¿no es cierto?, en la agenda política de lo que viene, que fueron, digamos, la necesidad del cambio económico, la ubicación en el campo del pueblo, clarísimo, que no necesitamos demasiado, digamos, ya lo remarca, pero está clarísimo el lugar donde está. Las necesidades, el cambio de la justicia es un episodio central, ya que la justicia está avalando en principio un atentado, un intento de magnicidio que no se consumó, vaya a saber por qué razones naturales y extranaturales, ¿no? Y marcó, digamos, fundamentalmente que es el campo de la movilización popular. Es decir, esto es el centro. Bueno, nos vamos a mover, muchachos, si no perdemos esto, si no perdemos la movilización, si no perdemos el sentimiento común del conjunto de la Argentina que estaba en la plaza desde el día anterior a la noche, cuando veíamos la gente llegando de Tucumán, de Santiago del Estero, de San Luis, de Comodoro Rivadavia, de Río Gallegos, de Ushuaia, que había gente ahí entonces me parece que ese es el mensaje de ella. Ella no está tan metida en marcar quiénes son los candidatos, está clarísimo, está marcando el camino en el cual debemos estar parados nosotros para hacer este salto. ¿Vos crees que la alianza con Sergio Massa, en este caso del kirchnerismo, es esencial para este momento? Mira, yo creo que en general, digamos, la unidad es lo que tiene un valor principal, ¿no? Y la unidad después habrá, vamos a ser claros, va a haber candidatos que nos gustan y candidatos que no nos gustan, porque esto sucede inevitablemente en la política. Pero lo principal es tener marcada la cancha y la movilización es la que tiene que darnos la pauta de que aquel que se quiera salir del plato va a ser señalado para que no siga en su camino. Ahora, acá hay una cuestión fundamental. Lo que viene es, primero, regionalización con Brasil, unidad con Brasil en lo regional, hacia el UNASUR y el Mercosur, hacia la alianza con México y después el campo de la tercera posición en el terreno internacional. ¿Qué significa tercera posición? Tercera posición significa negociamos con quien nosotros querramos en el campo internacional. Eso es. Te voy a contar un episodio que sucedió antes de la caída de la URSS en Barcelona, donde Kissinger dio una conferencia de prensa y como siempre tiene que aparecer un argentino ahí para incomodar, entonces le preguntaba una y otra vez qué opinaba de la tercera posición. Y Kissinger, que está cumpliendo 100 años, un tipo muy controvertido, pero nadie puede dudar de la sagacidad que tiene, le dijo, mire, estamos hablando antes de la caída de la URSS. La tercera posición quiere negociar con todos. El mundo se divide en capitalismo y comunismo. Bueno, el problema es que ni un mundo ni el otro quiere que negocie, que la tercera posición negocie con ambos. Ambos pretenden que se negocie solamente con ellos, ¿sí? Ese era el momento, ese momento. En este momento es totalmente diferente. Un país bien parado, lo estamos demostrando, vamos a China, vamos a Estados Unidos, negociamos con la Unión Europea. Bueno, este tiempo es ese. Entonces ese es un elemento internacional clave. Hoy podemos pararnos como región y podemos negociar con quien se nos ocurra y con quien mejor nos convenga. Y eso es lo que diferencia esta etapa de aquella que marcaba bien Kissinger, ¿no? Y me parece que es decisivo en lo que viene en la Argentina de estos días. ¿Quién era el argentino ese que estaba ahí en Barcelona? Jorge Alegretti es un compañero mío de la secundaria de la ciudad de La Plata. Pero no es el que hizo las preguntas, sino que él fue quien me contó esta anécdota me resultó interesante. Jorge Alegretti es de un grupo de compañeros míos, yo soy de La Plata y
y estudié en la Ciudad de La Plata, estábamos en el comercial de la calle 46, casi diagonal 80, cercano a la cancha de Estudiantes. Entonces, digo, debemos seguir con atención los próximos pasos, sobre todo lo que digan los gobernadores cuando se junten ahora, creo que el 11. Exactamente, el 11 es reunión de gobernadores, antes del 14, pero además tenemos la semana que viene la reunión de los BRICS, donde va a venir mayor ayuda a Argentina y el camino a la entrada a los BRICS, y luego la reunión en Brasilia de Lula con mandatarios de diferentes países, donde se va a tratar el tema del Mercosur, del UNASUR y la unidad regional suramericana. Es decir, comenzamos a tener una fuerte, digamos, figuración de Suramérica como subcontinente y con condiciones políticas e históricas como para empezar a marcar pautas. Ale, querido, gracias por este tiempo, por estas reflexiones, por ayudarnos a pensar un poquito lo que se viene y mirarlo con un poquito más de optimismo. Si miramos la región, si miramos el mundo, si miramos las posibilidades que tiene la Argentina y si miramos también lo que dijo Cristina el otro día y cómo estos ejes pueden ayudar a revitalizar una propuesta electoral que sea, para mí, ganadora en este octubre del 23. Por supuesto, Nicolás, un abrazo grande, un abrazo para María también y a la gente de la radio que ha hecho una cobertura maravillosa del acto del 25 de mayo con la participación del conjunto de la gente que hace esta emisora enorme. Muchas gracias, Ale. Gracias, Ale. Un abrazo. Saludos a la familia. Eso. Igualmente a ustedes. Chau, chau. Charlábamos con el periodista y escritor Alejandro Tarruela, quien nos apuntó algunas reflexiones, algunos análisis, abriendo un poquito el panorama de lo que está pasando, no solamente mirándonos el ombligo porteño, que es tan común esto de mirarnos el ombligo porteño, y de ponernos, desesperarnos también a veces porque lo que pasa acá en la Ciudad de Buenos Aires creemos que es lo que pasa en todo el país y no es así. Vamos a ir a la tanda, vamos a venir un ratito con Juan Valerdi, con María Álvarez, que no dijo de qué va a hablar todavía. No. ¿Querés que lo diga? No. Lo digo después. No, lo decimos después. Con Zabrowski de Fesprosa también hablando un ratito. Tenemos hasta las 5 de la tarde para hacerles compañía. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos, que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia, las noticias en tu celular. Morón es Obras. Sáenz Peña, Encuentro, Catania, Ruchi, Belgrano, Güemes, Rivadavia, San Martín, Granaderos, Unión, Zuloaga, Evita. Más plazas y parques, más espacios verdes. Municipio de Morón, corazón del oeste. Para informarse, para acompañarte, estés donde estés. Conéctate a Caput Radio, Radio Caput. Para informarse, para acompañarte, estés donde estés. Conéctate a Caput. Radio Caput. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros
al 11 65 16 44 46. Radio Caput. En Caput damos la bienvenida a nuestra compañera Estela Caloni. pasan cosas. Yo tengo un faro que se llama Radio Caput. Hay un vigía del sur y otro vigía del sur ahí y otros vigías del sur que nosotros tenemos que ver cuando nos llega el temporal, la nieve. Tenemos que mirarlo todo, porque estamos preparados para mirarlo todo. Estamos luchando desde hace mucho tiempo por la verdad histórica. Radio Caput. Que es sobre la única cosa en que se puede edificar un país independiente y real. Esas cosas. ¿Cómo puedo hacer para escuchar Radio Caput en el celular? Primero lo importante. Prenda el teléfono. Así puedo acercar a saludarlos y... Abra el Play Store de Google. Tipee en el cuadro de búsqueda Radio Caput. Caput con C. No desesperes. Es la única que hay. Toque el botón instalar y espere unos instantes. La aplicación de Radio Caput ha sido instalada exitosamente. Busque el icono en su celular. Los quiero mucho, los aprecio, los admiro mucho, lo que hacen, los felicito. Y podrá escuchar la única y irreemplazable programación de Radio Caput. Sería un placer para mí, realmente. Radio Caput. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Per canta que me amuraste lo mejor de mi vida. Basta, deja de cantar. Me fui a escuchar Radio Caput, no te amuré nada. Radio Caput. Este programa forma parte de la red de programas de radio Vamos a Andar. Red de programas de radio populares, alternativos y comunitarios. La propuesta de un colectivo por una comunicación popular. Red de programas de radio Vamos a Andar. No todos tienen o la capacidad o la actitud para poder defenderse de medios hegemónicos de comunicación que les picaron la cabeza durante años con mentiras, infamias y barbaridades. Entramos a la segunda hora de Fede Radio, entramos saludando a la gente de la radio Voces Porteñas que nos retransmite todos los domingos de 14 a 17. Saludamos al colectivo que encabeza Juan Manuel Di Teodoro, de toda la gente que hace posible que Radio Voces Porteñas esté al aire. Entramos saludando a 3 compañeros de la radio hoy que cumplen años: el señor Jorge Pardes, el señor Hugo Gulman, la señora Raquel Márquez. Todos ellos cumplen años. Besos para los 3 repartidos desde Fede Radio. Y entramos con Calamaro a esta hora, como siempre. Entramos remando contra la corriente. Se nos viene el salmón de la economía. Desde La Plata, nadando entre las aguas de la inundación platense. No se inunda más, gritaba uno. Ya viene llegando. Ahí está, con nosotros el señor Juan Valerdi.
¿Cómo va, Nico Marra? Un placer hablar con ustedes otra vez. ¿Cómo va? Recuperado ya. ¿Cómo va, querido? Bien, lindo volver a escucharte. Después de 2 semanitas, la verdad que no pasaron nada. Yo dije, ¿de qué vamos a hablar con Juan? Porque 2 semanas Como con la siempre Argentina no pasó nada, tranquila. ese es el problema en este país. Claro. Allá lejos y hace tiempo quedaron algunas medidas de las que te voy a preguntar para empezar, para arrancar, para romper el hielo, el cubito. Arrancamos con un blanqueo hace 2 semanas atrás. Bueno, una propuesta de blanqueo todavía no es ley, ¿no? Bueno, el Poder Ejecutivo le envió una propuesta de blanqueo, de moratoria, de etcétera, etcétera, que es típico cuando se necesitan recursos, y en este caso hay una excusa que es el acuerdo con Estados Unidos para el intercambio de información, que ya hemos hablado, pero que para mí no sirve para gran cosa, excepto para entregar algunos perejiles, digamos, que Estados Unidos se entregue para hacer de cuenta que el sistema funciona, y para entregarle mucha información a Estados Unidos, los bancos, de manera directa, sin pasar por el central ni por ningún lado, ¿correcto? Bien. Pero bueno, con esa excusa se ha presentado una propuesta de blanqueo extremadamente generosa, muy generosa, mucho más que la de Mauricio Macri en su momento, y la suerte que tenga va a tener mucho que ver también con los plazos, porque los plazos originales eran para una propuesta del año pasado, que es cuando se estaba elaborando y empezando a charlar por justamente este convenio con Estados Unidos. Yo creo que los van a cortar porque si llevaran esa propuesta original, mucha gente podría presentarse incluso después de asumir el próximo gobierno, con lo cual yo estimo que van a cortar todos los plazos, y dada la generosidad de la propuesta y que la Argentina puede llegar a tener un despegue en algún momento no muy lejano, creo que va a tener cierto éxito, pero de eso también depende mucho de lo que pase de acá a octubre, ¿no? Bien. Después también hubo medidas para contener al LELIQ y al MEP, al contado con liqui y al MEP. Se subió la tasa de interés de las LELIQ al 97% anual nominal, que da un 160% anual efectivo. Ah, miércoles. Con lo cual los bancos están tirando manteca al techo, y algunos ahorristas también, porque a ellos les dan el 97%, pero como los ahorristas lo mínimo que pueden poner son 30 días y los bancos una semana, a los bancos les da el 160% anual efectivo, además de que ponen plata de ahorristas que están en caja de ahorro, en cuenta corriente y demás, que le están pagando el 0 prácticamente, y a los ahorristas que ponen plazo fijo a un mes le da una efectiva del 140 y pico % anual. Entonces, eso obviamente no va en favor de disminuir la inflación, porque le pone cierto piso a la inflación, le pone un piso muy alto al financiamiento a las pymes, al financiamiento del consumo y demás. Por eso sacaron otras medidas que, por ejemplo, tienen que ver con el ahora 12, y con bajarle algunos puntos la tasa de interés a la hora 12, que de todos modos, para redondear los plazos y demás, debe andar por el 60 y pico, 70%, aún después de esa reducción, que comparado con lo que te cobran los bancos estatales y privados, porque a mí me llegó hace poquito, ya lo habíamos hablado, para la tarjeta del Banco Nación o para los anticipos de cobro de sueldos que yo cobro de docente universitario, el 233% anual te cobran en efectivo, lo cual es un poquito más alto que el 70%, ¿no? Sí, sí. Bueno. Imagínate, si ese es el Banco Nación, imagínate los otros, ¿no? La pregunta es, ¿sirvieron para contener algo el dólar blue? ¿Las medidas? Sí, evidentemente al dólar blue, al contado con liqui y el MEP, también salieron algunas medidas que tienen que ver con unos famosos rulos, no los que dice Cristina no se hagan los rulos, eso efectivamente está refirmado, no se hagan los rulos, pero sí con los rulos financieros, que era algunas cosas facilitadas con el contado con liqui y el MEP, que salían y entraban, salían y entraban, salían y entraban con mucha facilidad, y eso generaba unas movidas importantes para, por ejemplo, subir el contado con liqui o el MEP en algún momento de artillería contra Massa y contra el gobierno. Entonces eso se bloqueó de alguna manera, aunque no del todo, pero se entorpeció, por decirlo de alguna manera. Bien. No sé si escuchaste algo de la charla que tuvimos con Alejandro Tarruela hace unos minutitos. No, y lo lamento, estaba cocinando para mis hijas que me están por comer los codos, así que están comiendo tarde y con mucho hambre, no pude escuchar lo de Tarruela, y me hubiera encantado el amigo Alejandro Tarruela, he compartido varios cafés con él.
Bueno, ahora te cuento lo de Tarrola, pero ya que tiraste la piedra, decís que estás cocinando. No, cosas simples. Carne, una picaña, que en realidad se llama tapa de cuadril, pero acá le dicen picaña para sentir que estás en Brasil. Claro. Y tartas caseras que hice yo de jamón, queso y choclo que las tenía en el freezer. No me maté mucho. Bueno, muy bien. Ya Pronto voy a hacer el locro, pero no, hoy no me daba. nos sembraste el hambre ya en Fede Radio, así que... Pero bueno. Eso para mis hijas, yo estoy a dieta porque tengo hoy que hacerme un temita, así que estoy a dieta estricta, me estoy muriendo de hambre y cocinándole a mis hijas así que si digo algún delirio es porque estoy prácticamente con 2 frutitas nomás en los últimos 2 días. Bueno, bien, suerte con el estudio entonces. Sí. Andamos todos así la misma, con estudio y ese tipo de cosas, andamos todos iguales. Pero escúchame, bueno. Bueno, hablando de estudios, Massa se va a China a estudiar un poquito qué panorama puede venir si cerramos un poquito más de filas y de negocios con China de la mano de alguien que va a estrenar el Tango 01, que es Massa. Mirá qué simbólico que el nuevo Tango 01, el nuevo avión presidencial, antes que lo use Alberto, que me contaron que estaba descansando en Chapadmalal este fin de semana con amigos, amigas y demás, no estaba el hijo ni la esposa. No va a estrenar el 01, el Tango 01, sino que lo va a estrenar Massa, ¿no? Yendo a China. Bien, te decía lo de Tarruela porque él hablaba con cierto optimismo respecto a la posibilidad de acuerdos con la gente de los BRICS y con Brasil por el tema de UNASUR y Mercosur. Ve con cierto optimismo el panorama internacional, digamos, pero habló mucho de los BRICS y de los acuerdos con China que se pueden venir. Yo también tengo cierta esperanza, no sé si tengo tanto optimismo, porque ahí la pregunta del millón es cuánto va a apretar Estados Unidos para que Argentina no haga muchas buenas migas con China y con los BRICS. Esa es la pregunta del millón, ¿cuánto va a dejar correr y cuánto no va a dejar correr? Yo creo que, y aparte obviamente en Estados Unidos hay distintas posiciones con internas fuertes respecto del globalismo y el no globalismo, y eso implica cuestiones que tienen que ver con sus multinacionales y la relación con China, que es muy difícil de desarmar. Leí un libro hace poco, me lo devoré, que se llama La guerra de los chips, de los semiconductores, y ahí queda claro que es bastante difícil que se desenganche todo lo que fue la globalización de la producción, que no puede Estados Unidos ni China darse el lujo de dejar al otro afuera de sus ventas, sus compras respectivamente, de su integración productiva y demás. La única cosa muy buena que tendría eso es que si Estados Unidos en algún momento empieza a desviar un poco las producciones que tiene en China, no necesariamente las de alta tecnología, pero sí algunas, puede tirar algo para Latinoamérica, más allá de que ha tirado mucho para México, y por ahí ligamos algo de la Argentina, que tenemos recursos humanos, conocimientos tecnológicos, científicos y demás, y antecedentes en producciones de cosas que no toda Latinoamérica tiene. Obviamente junto con Brasil y con México, ¿no? Pero por ejemplo en temas aeroespaciales y demás, la Argentina tiene una ventaja bastante importante, incluso respecto de México y Brasil. Así que eso me da cierto optimismo. El tema es cuánto Estados Unidos va a permitir, por ejemplo, financiamiento de China a la Argentina para que la Argentina tenga menos condicionamiento para ir a manguearle al FMI, porque una cosa juegan contra la otra. Si China nos da una mano, estamos menos desesperados cuando negociamos cada vez con el FMI la deuda impagable que tenemos hoy. Entonces, eso es lo que a mí me da un optimismo cauto, ¿no? ¿Y va Máximo al viaje? Yo creo, ya que Marra introduce esto, que Massa es el candidato, que ya está, y que lo que se está discutiendo es el vice, que no sé si va a ser Máximo y demás, pero Máximo va ya para de alguna manera verificar que las charlas de Massa como futuro candidato del Frente de Todos están escuchadas y compartidas con Cristina. Ajá. Eso es lo que entiendo del viaje, digamos, acompañado por Máximo, del acto que vimos el 25 y de algunas otras señales que tienen que ver con, por ejemplo, los nombramientos del nuevo cardenal, cercano a Massa, sí, etcétera, etcétera. O sea, no está tampoco ausente el Papa que vendría el año que viene, ¿no? A la Argentina.
Hablaste del acto del 25, contame un poquito qué pensás de lo que planteó Cristina, sobre todo en términos económicos me refiero. No, para mí no hubo ninguna sorpresa en lo que dijo Cristina. Lo que está claro, más que nunca, y que eso tiene que ver con lo del BRICS y demás, es que no se puede más apelar a decir, bueno, lo que hicimos antes estuvo bueno, hagamos más de lo mismo, porque el mundo cambió un montón, la Argentina cambió un montón, la situación es absolutamente diferente, entonces pongámonos de acuerdo qué vamos a hacer. Eso hay que debatirlo, eso hay que planificarlo y hay que charlarlo con los potenciales socios como es el BRIC, China, Brasil mismo, y en base a ese programa y a esa discusión es que el candidato va a ser importante, pero más importante va a ser el programa, que ya lo dijo la vez anterior que habló, no en el 25, sino en la previa. Entonces, digo, no me sorprendió nada muchas de las cosas que dijo respecto a los 12 años del kirchnerismo. Tampoco me sorprendió que tome distancia del gobierno de Alberto, y con vos, yo muchas veces he dicho que con las críticas que yo tengo y las distancias que me separan de Alberto, lo prefiero 100 veces a que hubiera seguido 4 años Macri, y estamos 100 veces menos mal que si hubiera estado Macri 4 años más, que es lo mismo que dijo Cristina este 25, pero bueno, eso me consuela, pero no lo suficiente como para decir, hagamos de nuevo lo mismo dentro de unos meses y que más haga lo que se le cante, o que no haga lo que se le cante, porque a mí no me jode tanto lo que hizo Alberto, sino lo que dejó de hacer. Incluso cuando tenía mucho poder, como fue al principio de la pandemia, que tenía un nivel de aceptación altísimo Alberto y el Frente de Todos, y se podrían haber hecho cosas que se desperdició la oportunidad, ¿no? No, te preguntaba básicamente porque, entre otras cosas, dijo muy claramente y enfatizó que el acuerdo con el fondo, así como está, no se puede seguir tolerando porque no va a ser una cadena insostenible para la economía argentina. Entonces, que era necesario reprogramar eso a partir de un programa propio y plantearlo al Fondo Monetario y decirle, bueno, mira, esto es lo que podemos hacer. Bueno, tal cual, esto es lo que hablamos hace 2 sábados en la columna previa. Cuando vos definís ese proyecto de país, que debatís y que más o menos empezás a charlar con tus socios potenciales como Brasil y los BRICS, definís un horizonte, idealmente un par de planes quinquenales, ponele uno, y en base a eso, al revés de lo que te dice el FMI, que te dice tenés que pagar de esta forma y vos te acomodás a la Argentina, haces exactamente lo contrario, decís, mirá, esta es la Argentina que hemos acordado con las fuerzas que nos respaldan, que nos genera la famosa correlación de fuerza suficiente, y de esa manera nos va a dar este aire para pagarte a vos lo que te tenemos que pagar en X años. Entonces es un planteo totalmente diferente. Viene desde un proyecto de país hacia una disponibilidad de recursos y no desde un proyecto externo de imposición de pago de deuda que condiciona el tipo de proyecto de país que obviamente con la deuda del fondo negociada como la negoció Guzmán y también previamente como la negoció de una manera mucho más salvaje Macri, si es que la negoció, porque podemos poner el nombre de negoció, pero no hubo negociación. En ambos casos, lo único que podías hacer era tener una Argentina que se redujera a su mínima expresión en el Estado y fuera una gran colonia que manda energía, minerales y soja, básicamente. Entonces, esa Argentina no aguanta los 47 millones de habitantes, ni mucho menos de la mitad aguanta. Esto está en discusión desde hace un par de cientos de años, si no hay que leer a Jauregui, está bastante claro. Y lo que hay que hacer es definir un proyecto de país que incluya los 47 millones, que tenga posibilidades de ser viable política, social, económicamente, y en base a eso pagarle al FMI. No me imagino ni Cristina, ni Massa, ni ninguno de los candidatos potenciales del Frente de Todos diciéndole al FMI, no te pago. Eso que nos prestaste entre gallo y medianoche y le mandaste a Macri para que la fugue, no te pago. No fue el planteo de Cristina. Inclusive no, está claro, por eso. Aclaro esto último por si había alguna duda. No, tuvo un planteo también interesante que tiene que ver por ahí con algunos prejuicios que hay muchas veces cuando se habla de lo público y lo privado, hablando de la importancia de trabajar mancomunadamente el Estado con empresas privadas para generar industrias con valor agregado, con mano de obra que no sea primaria nada más. Me parece que también es un eje interesante para tener en la campaña, ¿no? Sí, pero ahí hay un tema, digamos. Es lógico que los cientos de miles de pymes
tengan incentivos mucho más fuertes a un crecimiento del mercado interno que nuestras más grandes empresas que se han transnacionalizado o que tienen interés en vender a extranjeros a buen valor, digamos. Por eso, en ambos casos, yo creo que si no quieren encaminarse al suicidio, especialmente los cientos de miles de pymes, pero también a la mala venta de sus empresas, los grandes conglomerados argentinos, necesitan que vuelva a ganar el Frente de Todos y no un desquiciado impredecible como Milei, o gente que no tiene el más mínimo interés en proteger intereses locales, como es la derecha encarnada en Macri y compañía. Macri, Bullrich, Larreta y compañía. Entonces, eso es lo que me da cierta esperanza de que esos factores de poder económico y financiero, y lo hemos hablado, jueguen en favor del Frente de Todos, jueguen en favor de Massa, y de alguna manera dejen que vuelva a ganar el Frente de Todos y no la derecha, lo eviten, junto con la interna que hay en Estados Unidos, que ya hemos hablado también, que algunos prefieren el caos para venir y comprarse todo, como por ejemplo los grandes fondos como BlackRock, y otros prefieren una Argentina ordenada, al lado de un Brasil que todavía está chichoneando y jugando con los BRICS y con China, y hay que mantener a raya de Estados Unidos. No digo que me guste, estoy describiendo la realidad, y de un aliado fuerte como es México que hace equilibrio, ¿no? Entonces digo, espero que esa interna la gane ese sector de Estados Unidos y que dentro de la Argentina también primen los razonables y no los desquiciados, y eso lleve a que el Frente de Todos construya un proyecto de país, pero siempre teniendo en cuenta que no ocurra lo de los 4 o 5 vivos, porque si no ahí estamos en problemas. El otro día tenía una discusión con algunos economistas conocidos y amigos, no todos son amigos, que decían, no, acá no hay que cobrarle más plata a la clase media para darle a los pobres. Y yo le digo, bueno, entonces hay que cobrarle a los ricos y a las multinacionales. Y dice, no, hay que hacer crecer el PBI. Claro, pero el problema es que si vos haces crecer el PBI y se lo quedan, como dijo Cristina, 4 o 5 vivos, y como pasó el año pasado, no le llega nada a la gente que necesita laburo, que necesita ingresos, que necesita mejorar su situación. Entonces, la alianza entre el Estado y los privados tiene que tener claridad respecto de la distribución del ingreso. Y eso está en discusión, y por eso yo creo que no terminan, aún los que lo apoyan a Massa y prefieren a un Massa y un Frente de Todos volviendo a ganar en diciembre, y digamos, resumiendo en diciembre, aún eso no le aflojan con la inflación. Y no le aflojan con la extorsión de las tasas de interés. Entonces, ahí se sigue pujando eso para que quede de alguna manera esa discusión no tan fácilmente salvable, ¿no? Bien, bueno, vamos a ir cerrando ya, si te parece, con la expectativa entonces a ver qué va a pasar en este viaje a China, que creo que puede tener una importancia clave lo que viene, de acuerdo a lo que venís analizando y lo que venía contando Alejandro Tarruela también. Así que bueno, hay que mantener esta tensa calma que tenemos ahora, esperando a ver qué rumbo va a tener el programa del Frente de Todos de acá a lo que queda, ¿no? Sí, en realidad esa discusión debería ser mucho más amplia que dentro solo del Frente de Todos o del peronismo, del kirchnerismo. Debería incluir también a amplios sectores, no solamente de otros partidos, también del Frente, sino de la población, del sindicalismo, de las dirigentes PYME y demás. Pero bueno, eso se puede plantear como para iniciarlo en el próximo mandato si gana el Frente de Todos, que es lo que espero que ocurra, y ahí definir ese proyecto de país, habiendo definido puntos clave en las elecciones para que la gente se entusiasme y se sienta representada por ese proyecto, aunque esté en formato borrador. Pero en el formato final debería incluir a todas estas fuerzas para generar justamente la famosa correlación de fuerzas, ¿no? Juan, elegiste un tema de Chabela Vargas. Muy bien. Sí, Chabela Vargas me gusta mucho. El otro día no me acuerdo por qué, la sacamos a colación hace 2 semanas. Y el último trago me gusta muchísimo. Yo la conocí a ella las primeras veces que escuchaba hace un par de décadas a Sabina, que canta alguna que otra canción con ella. Y la letra que tiene esta canción me hace pensar mucho en cosas que han pasado en los últimos tiempos, el 25, y en cosas que vendrán para las próximas elecciones. Nos vamos, Juan, con Chabela Vargas haciendo el último trago. Te mando un abrazo grande y saludo a la familia. Abrazo inmenso para ambos. Chau, chau. Abrazo. Tómate esta otra
botella conmigo y en el último trago nos vamos. Quiero ver a qué sabe tu olvido sin poner en mis ojos tus manos. Esta noche no voy a rogarte, esta noche te vas de a de veras. Qué difícil tener que olvidarte sin que sienta que ya no me quiera. Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Tomaste esta botella conmigo, en el último trago me besas. Esperemos que no haya testigos, por si acaso te diera vergüenza. Si algún día sin querer tropezamos, no te agaches ni me hables de frente. Simplemente la mano nos damos y después que murmure la gente. Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Tómate esta botellita conmigo y en el último trago nos vamos. Morón es Obras. Sáenz Peña, Encuentro, Catania, Ruchi, Belgrano, Güemes, Rivadavia, San Martín, Granaderos, Unión, Zuloaga, Evita. Más plazas y parques, más espacios verdes. Municipio de Morón, corazón del oeste. Y un recuerdo En Caput del Papa Francisco. pasan cosas. Querida Ana María, de modo especial rezo por las madres, rezo por vos, rezo por son luchadoras. Estoy seguro que, además del reconocimiento de la humanidad, Dios las tiene muy en su corazón. Son luchadoras, son luchadoras. Lucharon por la justicia y nos enseñaron el camino. Y me alegra que vos sigas estas huellas de tu madre y que la transmitas a los demás en tu audición radial. De modo especial rezo por la madre, rezo por vos, rezo por tu madre, Esther, y rezo por todos los hombres y mujeres de buena voluntad que quieren llevar adelante un proyecto de justicia y de fraternidad entre todos. Son luchadoras. Nos enseñaron el camino. Radio Caput. Que Dios los bendiga a todos. Esas cosas. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos, que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos.
Cedronar. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. Este programa forma parte de la red de programas de radio Vamos a Andar. Red de programas de radio populares, alternativos y comunitarios. La propuesta de un colectivo por una comunicación popular. Red de programas de radio Vamos a Andar. Y nos vienen a dar lecciones de república. ¿Qué república era aquella? República de Morondanga era. Entramos a la segunda media hora de esta segunda hora de Fede Radio. Qué difícil que la hice. Me compliqué hasta yo. Pero lo dije bien. Pese a todo lo dije bien. Y entramos de la mano de la columna que más me gusta, que es la columna de mi amiga, la señora María Álvarez. Voy a hablar de una de las más crueles y repugnantes formas de explotación infantil, la prostitución infantil, y una de sus consecuencias, el turismo sexual con menores. Aproximadamente un 30% de las víctimas de trata son niños y niñas. La UNICEF calcula que alrededor de 1.800.000 niños y niñas en el mundo son víctimas de este aberrante delito. De todas formas, esta cifra es incierta. Nadie sabe cuál es la cantidad exacta de niños explotados que son obligados a prostituirse. Muchos son comprados y vendidos con fines sexuales o se los emplea en la industria de la pornografía infantil. La prostitución y la pornografía infantil es una industria multimillonaria donde los niños ingresan por la fuerza o mediante engaños y son privados de sus derechos, de su dignidad y de su infancia. Según los especialistas, entre los individuos que practican sexo con menores, encontramos personas de clase media que viajan por placer o por negocios, trabajadores migrantes, voluntarios de ONGs y turistas nacionales y extranjeros. Generalmente son hombres blancos, heterosexuales, de mediana edad, casados, en busca de sexos en países exóticos. En algunos lugares donde el turismo sexual es habitual, esta actividad ilegal, la prostitución infantil, no es reconocida como un problema debido a que la conducta sexual suele considerarse una cuestión privada, por lo que algunas comunidades se muestran reticentes a actuar e intervenir en casos de explotación sexual, particularmente en aquellos países en que cunde la pobreza y la desigualdad social, donde el acceso a niños y niñas obviamente, es muy fácil y barato. Se puede cambiar sexo por ropa o comida. Muchos de esos despreciables turistas que recurren a la prostitución infantil lo hacen en forma circunstancial. No van expresamente en su búsqueda, no suelen ser pedófilos. Se los considera abusadores situacionales, ya que al encontrarse con disponibilidad de niños, se aprovechan de ello. Por supuesto, el flujo turístico siempre va desde países ricos a países pobres. Por ejemplo, relevamientos de organizaciones que se ocupan del tema determinaron que cada vez son más los norteamericanos,
canadienses y europeos que aprovechan la vulnerabilidad e indefensión de niños en Centroamérica y Latinoamérica. Los niños de México, Brasil, Colombia, Perú y Argentina son los más afectados por los extranjeros que hacen uso de la prostitución de menores. Particularmente Estados Unidos y Canadá están sindicados como países de demanda que además de turistas suelen enviar al mundo a individuos que como profesores, voluntarios, militares o trabajadores humanitarios abusan de menores. Por otra parte, según datos que aporta la UNICEF, el sudoeste asiático sigue siendo una de las regiones donde se concentra la explotación sexual de menores por turistas. Suele ser blanco de los abusadores los niños varones en la calle y las niñas en los burdeles y otros establecimientos similares. En el barrio rojo de Bombay, en la India, es fácil encontrar burdeles donde hay niñas explotadas, llegadas a la ciudad de distintos puntos del país, algunas vendidas a los traficantes por sus propias familias. Padres desesperados que debido a la pobreza extrema se ven obligados a vender a sus hijos por un trozo de pan a extranjeros de vacaciones. Haití, Tailandia, Filipinas, Camboya, Kenia, Nepal y Vietnam también se han identificado como principales focos de explotación sexual de niños y adolescentes. Vale aclarar que hay muchos cómplices en este delito. El turismo sexual para la explotación de menores suele involucrar servicios de alojamiento, transportes y otros servicios turísticos que facilitan el contacto con niños y permiten que este tipo de turistas pase relativamente desapercibido. ¿Qué pasa en Argentina? Aunque la situación en Argentina no llega a niveles tan alarmantes como en otros países, la prostitución infantil es un fenómeno en crecimiento. Son muchos los casos de menores que trabajan en la calle porque sus padres, a menudo desempleados, ven en esta alternativa el único medio de subsistencia para la familia. Justamente esos niños y niñas son presas fáciles de quienes consumen sexo con menores. Existen muchas redes de prostitución infantil en la Argentina y el mayor número opera en la capital federal. Sus víctimas son menores, muy menores, chicos de 5 o 6 años, ¿no? Generalmente traídos del interior de Bolivia y de Paraguay. Algunas de estas redes suelen abastecer a turistas en hoteles de lujo. Captan a adolescentes a partir de avisos de falsas agencias de modelos. Relevamiento de la Oficina de Asistencia a la Víctima, OFAVI, de la Procuración General de la Nación, revelan que en general las redes de prostitución buscan nenas para consumo de burdeles. En el caso de los varones, la demanda se relaciona con el requerimiento de los turistas. La triple frontera, que forman Foz de Iguazú, Brasil, Ciudad del Este, Paraguay, y Puerto Iguazú, Argentina, es uno de los escenarios donde la trata y la explotación sexual de menores son moneda corriente. Las mafias, en connivencia con el poder político, la policía, los jueces y ciertos sectores de la sociedad, se mueven sin inconveniente alguno. Los chicos y chicas explotados tienen en promedio entre 8 y 18 años. Son reclutados por las redes cuando están en las calles o cruzando las fronteras contrabandeando mercaderías. A algunos los hacen trabajar en clubes nocturnos, cabarets, bares, burdeles, discotecas y hoteles. A otros los reclutan para ser llevados a distintas provincias de nuestro país. En la capital, los abusadores que no recurren a ninguna red son merodeadores solitarios y suelen frecuentar las inmediaciones de las estaciones de Retiro, Constitución y 11 en busca de sus presas. También el barrio de Flores, por los alrededores del Hospital Álvarez
o en Pompeya, a lo largo de la avenida Amancio Alcorta. Por supuesto, difícilmente alguno de estos degenerados consumidores de sexo con niñez termine preso. Bueno, por lo general ningún cliente de prostitución va preso, es la verdad, ¿no? Así estamos. Es un horror, realmente es un horror. Bueno, para terminar, escuchemos Para un niño en la calle, de Armando Tejada Gómez, en esta magnífica versión de La Negra Sosa. Vamos. A esta hora exactamente hay un niño en la calle, hay un niño en la calle. Es honra de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate, poniéndole una estrella en el sitio del hambre. De otro modo es inútil, de otro modo es absurdo ensayar en la tierra la alegría y el canto, porque de nada vale si hay un niño en la calle. A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. No debe andar el mundo con el amor descalzo, enarbolando un diario como una en la mano, trepándose a los trenes, canjeándonos la risa, golpeándonos el pecho con una ala cansada. No debe andar la vida recién nacida a precio, la niñez arriesgar una estrecha ganancia, porque entonces las manos son inútiles fardos y el corazón apenas una mala palabra. A esta hora exactamente hay un niño en la calle, hay un niño en la calle. Pobre del que ha olvidado que hay un niño en la calle, que hay millones de niños que viven en la calle y multitud de niños que crecen en la calle. Yo los veo apretando su corazón pequeño, mirándolos a todos con fablo en los ojos. Un relámpago trunco les cruza la mirada, porque nadie protege esa vida que crece y el amor se ha perdido como un niño en la calle. A esta hora exactamente hay un niño en la calle, hay un niño en la calle. Fede Radio. Machirulos, abstenerse. Seguimos en Fede Radio después de esta terrible columna de la compañera María Álvarez. La verdad que durísima. Durísima por lo cierto, por lo real, por lo actual, por lo terrible, por lo doloroso. Porque no se hace nada. Se mira para otro lado. ¿Sí? Se mira por otro lado. Lamentablemente
Es una... Y cuando vos ves a los chicos estos, por ejemplo, que en el subte te venden, no sé, curitas, esos chicos son presas de estos tipos. Claro. Sí, se habla muy poco de la trata en la ciudad de Buenos Aires, se la mira muy poco y después se habla muy poco de lo que es el turismo sexual con niñas y niños. Claro, por ahí se habla del turismo sexual con niños y niñas, estamos hablando de los dos, ¿no? Niños genéricos. En Brasil o en Katmandú, acá, queridos, acá, en la Argentina hay turismo sexual. Vienen acá, los depredadores estos. Y en la Argentina pasan cosas más allá de la General Paz y muchas no llegan ni siquiera a los medios nacionales. Por lo menos no llegan con la fuerza o la importancia que tienen las noticias, como por ejemplo lo que ocurrió en Salta, la provincia de Salta, la brutal represión a trabajadores de la salud y trabajadores de la educación. Para hablar de esto estamos comunicados con Jorge Jablowski, quien es secretario general de FESPROSA, Federación Sindical de Profesionales de la Salud. Jorge, muy buenas tardes, bienvenido a Fede Radio. María Álvarez, Nicolás González, te saludamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Saliendo de un tema terrible como es el tema de la prostitución infantil y la explotación sexual de los menores, para meternos en otro tema complejo como es la represión brutal que sufrieron los trabajadores en la provincia de Salta. Contanos un poquito. Bueno, en la provincia de Salta, hace muy pocos días el gobernador Sáenz fue reelecto con más del 50% de los votos. Esto venía desarrollándose en medio de dos situaciones en paralelo. Un acuerdo que hace el gremio docente, digamos, oficial, que pertenece a la CETERA, que apenas alcanza la inflación proyectada, y por otro lado, con gran satisfacción de las bases, insatisfacción de las bases docentes. No le puedo dar números precisos porque, bueno, nosotros somos gremio de la salud, podría decirle que la situación en salud era una situación más abierta, había negociaciones entre los gremios y el gobierno en una paritaria que está inconclusa, y por otro lado también había diálogo entre el movimiento autoconvocado de la salud y el gobierno, y diría que los gremios, como el nuestro, la FESPROSA, y los autoconvocados, estaban llevando un pliego similar basado en un 50% de aumento al básico como manera de recomponer por encima un poco de la inflación el salario de los trabajadores de la salud, que están también bastante dispersos. Es decir, hay sectores que ganan muy muy mal y sectores que están un poco mejor dentro del mismo escalafón de trabajadores sanitarios. Los autoconvocados de la salud y docentes venían desarrollando sus movilizaciones de manera pacífica ya hace, yo diría, semanas, y hay videos de este tipo. El 25 de mayo salieron nuevamente a la calle y en lugar de encontrar una respuesta, si se quiere, habitual de las fuerzas policiales, tanto en las movilizaciones en el centro de la ciudad como en la ruta 51, encontraron una represión brutal. Hubo más de 20 detenidos, un docente herido que está internado, y estamos siguiendo el caso, y una información que yo no tengo confirmada, pero que está en redes, de un docente desaparecido. Pero bueno, esto creo que se va a tener que confirmar con el correr de las horas. Pero por encima de esto hay una actitud que parece ser de que los votos han envalentonado al gobernador reelecto para terminar con el conflicto a palos, ¿no? Entonces me parece que ese es el signo más importante del conflicto de Salta, y de algún modo nos pone en alerta a todos acerca de qué va a significar o qué puede significar plebiscitar algunos de estos gobernadores que no precisamente son amigables con sus trabajadores. No, y son situaciones que no trascienden con la importancia que deberían trascender a los grandes medios. Uno no se entera si no es por el laburo que hacen
los gremios, en difundir, en pelear, los medios chicos, para poder dar a luz estos acontecimientos que son realmente durísimos, terribles, porque como decís vos, se envalentonan en lugar de utilizar, digamos, la renovación del poder público elegido por los votos, qué sé yo, para mejorar la calidad de vida de sus pueblos, se envalentonan para reprimirlos. Es una cosa de loco. Sí, creo que hay una agenda que está tratando de imponer las derechas. Hay toda la gama de las derechas, no solo Milei, sino Juntos por el Cambio en sus dos variantes, están tratando de imponer la agenda de nosotros sí vamos a terminar con los piquetes, nosotros sí vamos a terminar con las movilizaciones, y un gobernador que es, digamos, amigo del Frente de Todos y básicamente responde al actual superministro de Economía. De hecho, cuando se hablaba de la fórmula presidencial de Massa, se nombraba a Gustavo Sáenz como su candidato a vicepresidente. Toma la agenda de la derecha, pretendidamente sin pertenecer a ese espacio, y la pone en práctica diciendo, miren que nosotros también, es decir, a nosotros no nos va a temblar la mano con el conflicto social de ninguna manera, somos, como dice el propio Massa, la fuerza del orden, y vamos a dar una demostración de que podemos reimplantar el orden. Bueno, creo que ese es el gran tema que tenemos, ¿no? Es decir, que entonces el conjunto del arco político nos está diciendo que el orden está antes que la justicia social. Sí, y digamos, también la justicia de la Argentina tiene mucho que ver en todo lo que está pasando. Digo, la jueza Ada Zunino dijo ayer que los que estaban haciendo la protesta estaban en desobediencia civil, un término para mí por lo menos preocupante. Sí, aparte erróneo, ¿no? Porque uno puede imputarle el 274 de obstrucción de las rutas federales, si la clásica, que viene desde los cortes de Chosmalal del 95, y los casos líderes que dieron origen al movimiento piquetero, General Mosconi en los 90, y las imputaciones clásicas de la justicia, que vienen desde ese momento y que nunca cesaron, tienen que ver con, por un lado, la obstrucción de la ruta federal, fue la que más se ha usado en la represión, después otras, ¿no? Pero desobediencia civil, la verdad, no sé qué obediencia de vida tiene que tener un docente que gana miseria al poder político y qué impedimento tiene de manifestarse cuando su gremio lo deja, digamos, colgado con arreglos subinflacionarios, y salen a la calle como corresponde, ¿no? Con todo su derecho. ¿Cómo sigue la lucha de los trabajadores de la salud de la provincia de Salta y en la Argentina en general? Contanos un poquito cómo está el panorama de FESPROSA. Mira, el panorama, tenemos varios temas superpuestos. Yo diría que los más importantes son el tema de la precarización laboral, el tema de la crisis pediátrica y el tema del salario. Que hoy, bueno, los medios están hoy dándole cobertura a una crisis pediátrica gravísima que se está manifestando en una autoconvocatoria en Rosario, en el PENA de Bahía Blanca, en el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata, en el Niños de La Plata, y como emergente en el conurbano prácticamente el vaciamiento y la falta de funcionamiento del Hospital de Niños de San Justo. Esta crisis pediátrica es punta de iceberg de la crisis general del sistema de salud, con bajos salarios, con no reconocimiento a lo hecho durante la pandemia, con la falta de una paritaria nacional de salud y, por supuesto, la precarización laboral. Y esta semana vamos a tener ya algunas movilizaciones importantes, el 30 paro en todo el sistema de salud de Santa Fe, y el 31 una movilización a Plaza de Mayo de los trabajadores del Posadas para entregar un petitorio pidiendo el pase a planta de 5.000 trabajadores que llevan algunos hasta 30 años de contrato
precarizado. Y para la otra semana están previstas 48 horas en Santa Fe, también medidas de fuerza en Catamarca, y el miércoles estamos discutiendo nacionalmente una medida nacional para la primera semana de junio, con el mismo pliego que tenemos en este momento, ¿no? Es decir, libertad sindical para que el gobierno negocie con los auténticos representantes, salarios que superen la espiral inflacionaria, desprecarización laboral y ahora obviamente un enfoque global de la crisis pediátrica para poder darle una respuesta a la población. ¿Esta crisis pediátrica a qué obedece? ¿Es una cuestión estacional puramente? ¿Cómo se desató? ¿Cómo empezó esta situación? Hay varias. Es decir, el sistema, digamos, viene agujereado desde hace mucho tiempo. En pediatría hay una crisis vocacional que viene de largo, producto de los bajos salarios, entonces una reorientación de los trabajadores a buscar alguna especialidad en la cual ganen más. Entonces la producción anual de pediatras, el egreso de las residencias, viene en una curva descendente hace tiempo. Después, bueno, los sistemas, en la medida en que el 60% de los niños son pobres y hay una caída de casi el 10% de la cobertura social, el hospital público se va exigiendo y se exige sobre todo en el sector más necesitado, que son los niños, tal cual muestran las estadísticas de INDEC. Y por último, una situación en la cual no tuvimos epidemia de enfermedades respiratorias invernales por el COVID. El COVID limpió, digamos, ocupó el lugar ecológicamente del virus sincicial respiratorio y los virus respiratorios que afectan a los chicos habitualmente en invierno, y al retirarse el COVID han vuelto con todo, provocando una epidemia de enfermedad respiratoria infantil que está llenando los pasillos del Garrahan y de todos los centros. Entonces eso pone en evidencia, tensa el sistema, y todo el déficit en residencia de pediatría y en planta de pediatría sale a la luz. Ese es el origen de la crisis. Uno epidemiológico estacional y otro estructural de déficit del sistema público. Ahora, el sistema público tiene déficit y el sistema privado tiene ganancias exorbitantes porque cobran cada vez más caro y los trabajadores no ven reflejado su salario, ni siquiera ese aumento. No, el sistema privado en la Argentina, que es un sistema que tiene dos grandes fuentes de financiación, que es una, el salario de los propios trabajadores que aportan a las obras sociales, que mayoritariamente contratan al sector privado de salud, y por otro lado las prepagas de los 4 millones y medio argentinos que se suscriben a un seguro privado de salud o prepaga. Esas dos fuentes de financiamiento se han mantenido estables con una relativa disminución de las exigencias del sistema, y por otro lado el sistema público con sus bajos salarios de alguna medida perdió la competencia por el mercado de trabajo con el sector privado, con lo cual relativamente en el sector digamos de los profesionales de la salud, el sector privado fue chupando recursos humanos del sector público, y esto de alguna manera lo que hace es que el sector privado tenga cierta capacidad de respuesta mayor y no tenga estos cuellos de botella que tiene el sector público, pero atendiendo a un sector de la población que tiene mayor capacidad adquisitiva, mayor nutrición, menos impacto de la epidemia. Entonces se da, bueno, este tema, ¿no? Que el sistema de salud reproduce la desigualdad social y la amplía. Eso es lo que nos está pasando, y en la crisis pediátrica es un ejemplo palmario. Igual es cada vez más caro el sistema de salud, y para los que trabajamos en relación de dependencia, tenemos una buena obra social, es cada vez más caro y cada vez peor la atención, te digo. Más difícil conseguir un turno. A ver, es así. Lo que pasa es que el sistema privado
durante la pandemia ha recibido una cantidad de subsidios del Estado impresionante, de muchas maneras. Pero yo voy a dar dos fuentes de financiamiento, aparte de muchos otros subsidios. La primera es que se le eliminaron los aportes patronales en toda la pandemia, y a lo que yo tenga noticia, los aportes patronales no se reinstauraron por el sector privado de salud. Entonces, una carga impositiva importantísima le fue, digamos, bonificada. Segundo, en los bonos para los trabajadores de la salud los cobraron los trabajadores públicos y privados, es decir, los 400.000 trabajadores del sector privado cobraron el bono que pagó el Estado. Y hubo otra forma de subsidio a través de insumos, adelanto en elementos de protección personal, etcétera, varios. Entonces, lo que ocurrió es que los balances al final de la pandemia mostraron que las prepagas habían ganado muchísimo dinero, decenas y decenas de millones de pesos, y de hecho, algunas de ellas, como el caso de Swiss Medical, salió al mercado absorber otras, por ejemplo, Sancor Seguros, operación que todavía no ha terminado, pero que muestra una capacidad de los grandes grupos concentrados, básicamente nucleados en la Unión Argentina de Salud, Swiss Medical y otros, de intervenir en el mercado y a través de la acumulación que lograron concentrar aún más. Y por supuesto, llorando permanentemente que no les alcanzan las cuotas para poder cubrir las prestaciones, buscan subsidios aquí y allá del Estado, que graciosamente se los da. Así que es cierto que las prestaciones son malas, que los profesionales de la salud dejan de atender las prepagas. Hoy prácticamente muchos se han borrado de las cartillas de los profesionales, y uno, si quiere ir y atenderse, o paga privado o paga con seguro, una práctica realmente extendida, y tiene que ver con estos negociados, es decir, que no resuelven lo que teóricamente vinieron a resolver, pero efectivamente tienen una situación de privilegio frente al sector público, que es la cenicienta de todo el sistema de salud, ¿no? Jorge, te agradecemos la comunicación, un placer hablar con vos, y bueno, nos mantenemos siempre en contacto para las novedades que tenga FESPROSA a nivel sindical. Siempre tienes el micrófono abierto de Fede Radio y Radio Caput para lo que necesiten. Muchísimas gracias, buenas tardes a ustedes y a toda la audiencia. Abrazo grande, hasta luego. Igualmente. Jorge Jablowski, secretario general de FESPROSA, Federación Sindical de Profesionales de la Salud, hablando de lo que pasó en Salta, lo que pasa en Salta, pero hablando también de lo que está pasando a nivel nacional con el sistema de salud, que está en una crisis complicada. Sí, señor. Vamos a la tanda, que nos pasamos unos minutitos. Cuando venimos, Pedro Ligerón Vargas, hablando de la película Sebastián Moro, El Caminante. Cuando volvemos, Sonia Balzano, desde San Rafael Mendoza. Nos queda un rato todavía, una horita más en Fe Radio.